Hermanos, hoy terminaríamos con la serie sobre el poder de la palabra y el tema de hoy lo he titulado Caminando en la Palabra. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo en esta mañana, Caminando en la Palabra. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado un dicho popular, a veces es muy normal escuchar este dicho o oír a alguien con este dicho. Y el dicho popular dice que todos los caminos llevan a Roma. ¿Cuántos han oído eso? Todos los caminos llevan a Roma. Hermanos, esto se dijo en un tiempo cuando realmente no habían caminos. Y Roma, como uno de los imperios más fuertes, el Imperio Romano, empezó a hacer caminos y eran los mejores caminos y llegaban a Roma. Entonces de ahí salió el dicho popular de que todos los caminos llevan a Roma. Pero, hermanos, para nosotros, teniendo bien claro el día de hoy, esto no es una realidad. O sea, no todos los caminos llevan a Roma, ya que dependiendo más bien el camino que nosotros tomemos, muy probablemente nos podemos perder, ¿verdad? Inclusive a veces hasta en la misma ciudad nuestra, a veces uno va y se pierde. Entonces eso de que todos los caminos llevan a Roma no es tan cierto hoy. Hermanos, si este término es como si dijéramos que en la vida podemos tomar cualquier camino y nos llevaría a la salvación. Es más, hay personas que creen que cualquier religión, para ponerles un ejemplo, lleva a la salvación. Hermano, pero déjeme decirle que no existe absolutamente ninguna religión en el mundo que lleve a la salvación. Y podríamos tomar ese refrán como para decir, cualquier religión te lleva a la salvación. Hermanos, ninguna religión lleva a salvación. La Biblia es clara que el único camino de la salvación es Cristo, no una religión. La mayoría de personas creen a veces, lamentablemente, que por pertenecer, y voy a hablar para nosotros, que por pertenecer a la iglesia cristiana evangélica cree que es salvo. Hermano, pero déjeme decirle que usted no es salvo por asistir a una iglesia cristiana evangélica. Para usted ser salvo, hermano, usted necesita a Cristo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón realmente, si usted no se ha arrepentido de su pecado y se ha vuelto a Cristo de verdad, hermano, ni aún la iglesia o la religión evangélica te puede dar salvación. Ahora, como para poner ahí una nota tal vez, la diferencia, hermanos, es que dentro de la iglesia cristiana evangélica, hermanos, entendemos que la salvación está en Cristo y mostramos a través de la palabra a Cristo para que el hombre sea salvo. Cosa que no hacen en otras religiones, a diferencia de la iglesia evangélica. Nosotros entendemos que el único camino para la salvación es Cristo, en este caso. Porque no todos los caminos o las religiones llevan a la salvación. Ahora, vea lo que dice la palabra. Vamos a ir rápidamente a Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, oigan esto, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho y a veces la gente cree en su propia sabiduría que porque es bueno, entre comillas, hay personas que se creen que son buenas porque dicen, es que yo no soy como esos que andan matando gente en la calle ahora en día, no soy como esos que se meten a robar, yo no ando estafando a nadie, yo soy una buena persona, yo estoy en la casa metido y no le hago daño a nadie. Hermanos, si hay personas que creen que ellos en ese camino van a ser salvos. Ahora, el problema es que la Biblia muestra otra cosa. Porque la Biblia muestra que no hay nadie bueno, tan siquiera uno bueno. Y por otro lado, la palabra nos muestra los 10 mandamientos, si fuera el caso, para la salvación del hombre. Hermanos, si yo lo he dicho y vuelvo a repetirlo, si Dios nos juzgara para salvación solamente por un mandamiento, y ese mandamiento fuera, no mentirás. Hermano, esa persona que se cree buena, que está en la casa y dice que no le hace daño a nadie, el problema es que ya pecó y ya merece la condenación, porque miente. ¿Hay alguien aquí que no mienta? Hermanos, todos mentimos.
Y si usted me dice que no ha mentido, yo le digo, ya mintió. Porque todos hemos mentido en algún momento de nuestra vida. Y eso nos lleva a la condenación. Por otro lado, dice la palabra, vamos a ver Mateo capítulo 7 del 13 al 14. Ya vimos cómo Proverbios nos muestra que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte, dice la palabra. Ahora en Mateo capítulo 7, el Señor habla, y aquí interesantemente porque Él pone el ejemplo de una puerta, pero también de un camino. Y oigan esto, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Oigan esto, espacioso el camino. Y recuerden que hay camino que al hombre le parece derecho. Y espacioso el camino que lleva a la perdición. O sea, que el camino que lleva a la perdición, hermano, es un camino muy amplio, es un camino abierto, hermano. La mayoría de las personas toman sus decisiones y piensan de acuerdo a su propia voluntad. Y él dice, no, yo me salvo haciendo esto. Pero luego el verso 14 dice, porque estrecha es la puerta y ahora angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermano, el camino es angosto, y son pocos los que encuentran esa puerta angosta y ese camino angosto, son pocos. Eso dice la palabra. Ahora, ¿por qué, hermanos, es angosto? Hermanos, es angosto y no cualquiera lo halla, porque ese camino, la Biblia misma nos aclara, Jesús mismo nos aclara cuál es el camino. El único camino. No un camino, no, el único camino. Y está en San Juan, capítulo 14, versículo 16. San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice la palabra San Juan 14, 6. Jesús les dijo, yo soy el camino. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, Él es el único camino. No todos los caminos llevan a la salvación. No, solo hay un único camino que lleva a la salvación. Y ese camino es Cristo. Como lo vemos, hermanos, Él es el único camino. No una opción de camino, no, es el único camino para la salvación del hombre. Ahora, por otro lado, hermanos, el gran problema del ser humano ha sido que el hombre siempre quiere caminar de acuerdo a su propia voluntad. Hermanos, uno de los grandes problemas del ser humano es que el ser humano quiere caminar de acuerdo a su propia voluntad. O sea, el ser humano siempre quiere, desde que nace, hermanos, él ya quiere ser autodependiente y él es el centro y él quiere hacer lo que él quiera. Usted ve, por ejemplo, hermanos, cuando un niño empieza a caminar. Cuando él empieza a caminar primero, hermanos, usted lo quiere soltar y él se le agarra. No sé cuántos han tenido niños, ¿verdad? Y él cuando empieza a caminar, él se le agarra. Pero llega un momento, aunque usted lo quiere soltar, él se le agarra. Llega un momento donde ahora usted lo quiere agarrar para que no se golpee. Cuando ya empieza a caminar y es todo lo contrario, suélteme. No me agarre. O sea, siempre el ser humano va a buscar su propio camino, su propia voluntad. ¿Por qué? Porque él viene diseñado de esa forma. En que él quiere hacer su voluntad. Él quiere buscar su propio camino. Él no quiere que nadie le corrija, que nadie le diga las cosas de cómo debe de hacerlas en este caso. Hermano, esto de que el hombre siempre ha querido caminar de acuerdo a su propia voluntad, tomar su propio camino para tomar sus propias decisiones. Hermanos, todo esto empezó desde el huerto del Edén. Todo esto empezó desde que Dios puso al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, primer libro de la Biblia. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, dice la palabra.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De cuántos podían comer? De todos. Había una gran cantidad de árboles en el huerto, árboles deliciosos, con frutos deliciosos en este caso. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, que es conocimiento, oigan esto, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hermanos, ellos podían disfrutar de todo y Dios les restringe solamente un árbol, un fruto de un árbol, que era del conocimiento, pero conocimiento ¿de qué? Del bien y del mal. ¿Quién era el único que sabía lo que era bueno y lo que era malo en ese momento? Solo Dios. Solo Dios, hermanos, y hasta el día de hoy Dios sigue siendo el estándar moral de lo que es bueno y de lo que es malo. Y por eso Dios le advierte al hombre y Él le dice: ustedes pueden disfrutar de todo esto, menos de este árbol, del fruto de este árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y de hecho que el ser humano murió ahí, vino la muerte física y la muerte espiritual. Pero lo más interesante es que a partir de ahí, ahora el hombre empieza a tomar sus propias decisiones porque el hombre peca. Eso lo encontramos en Génesis 3, del 4 al 6, y dice así: entonces la serpiente, aquí aparece en el escenario Satanás. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no moriréis. O sea, ahora Satanás empieza ¿cómo se llama? A decir lo que Dios dijo es mentira, como hasta el día de hoy. Lo que Dios dice no le crean, la Biblia no crean eso es mentira. Y Satanás empieza a decir: no moriréis, es mentira, sino que sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quiénes? Como Dios, sabiendo el qué, el bien y el mal. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la ¿qué? La sabiduría. ¿La sabiduría de qué? La sabiduría entre lo bueno y lo malo. O sea, la sabiduría de decir: ahora yo decido qué es bueno y qué es malo para mí. Ya no es Dios quien va a decidir por mí, sino que ahora yo decido entre lo bueno y lo malo. Dice la palabra, para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Hermanos, y hasta el día de hoy, ahí es donde vino la primera desobediencia del hombre. Hermanos, si el hombre ahora quiere caminar de acuerdo a su voluntad, porque ahora él se cree Dios. Y de ahí la Biblia dice que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Cada uno en su propia sabiduría, en su propio orgullo, el hombre, hermanos, se cree Dios para sí mismo. Y de ahí yo no sé si usted alguna vez ha querido corregir a alguien. Es más, los jóvenes les da mucho esto cuando van creciendo. De que usted los quiere corregir y usted les dice algo y ellos se molestan y es: ¿a usted qué le importa mi vida? Aunque sea el papá y la mamá. Déjeme hacer lo que yo quiero hacer. Y ahí igual nosotros. Hermanos, cuando usted lo quiere corregir su esposa, no se enoja. Cuando nosotros le decimos algo a ustedes y le decimos un no, no se enojan. ¿Por qué? Porque cada uno quiere tomar su propio camino. No tomamos el camino de Dios, de lo que la palabra me enseña, sino de lo que yo creo para mí mismo. No sé cuántos me están entendiendo. Lo interesante, hermanos, es que cuando Dios le dice al hombre que no tome de aquel fruto, hermanos, era para su propio bien. No era para mal, era para su propio bien. Pero el hombre decide desobedecer a Dios y caminar bajo su propia voluntad y sabiduría para decidir entre lo bueno y lo malo. Ahora, cada ser humano decide entre lo bueno y lo malo. Hermanos, si nosotros no decidiéramos entre lo bueno y lo malo, hermanos, este mundo sería diferente, aún nuestro matrimonio sería diferente.
Pero cada uno a veces quiere jalar para su saco, decían los abuelos, ¿verdad? Echar para su saco. Porque nosotros ahora cada uno aplicamos lo bueno y lo malo de acuerdo a veces a nuestra naturaleza caída, pecaminosa, la sabiduría humana, dice la palabra, para decir, para mí esto es bueno. Para mí esto no es malo, esto es bueno. Y no queremos ser corregidos. Hermanos, pero ahora como creyentes, ¿cuántos creyentes hay en este lugar? Hermanos, ahora como creyentes que hemos sido redimidos del pecado, debemos de caminar en obediencia con Dios, de acuerdo con su palabra. Hermanos, ya no es mi propio camino, ya no deberían ser mis decisiones, sino que ahora yo debo buscar el camino que Dios quiere para mi vida, no mi propio camino. Y es ahí lo que más nos cuesta a nosotros los cristianos. Caminar de acuerdo a su palabra, caminar de acuerdo, hermanos, a lo que Dios dice que yo debo hacer ahora y no lo que yo, quiero hacer. Porque soy pecador. Y porque mi camino, hermanos, es torcido. Mi camino no es recto. Ve lo que dice la palabra en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12, de lo que Dios desea ahora. Recuerden, hermanos, en el libro de Deuteronomio, estamos viendo cuando Dios saca al pueblo de Egipto. Lo lleva al desierto, pero luego de que lo lleva al desierto y Él lo prueba, hermanos, Él lo lleva al desierto para probarlo, para que puedan entrar a la tierra prometida. Pero a la hora de entrar a la tierra prometida, Él les da la ley nuevamente por medio de Moisés, y vea lo que el Señor les dice a ellos. Deuteronomio 10:12 dice la palabra: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Oigan esto, sino que temas a Jehová tu Dios. Y oigan, y que andes en algunos de sus caminos. ¿Dice así la palabra? La palabra dice que andes en todos sus caminos, y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, hermanos. Pero yo quiero que vea esa parte, que andes en todos sus caminos, en todos. Hermanos, el deseo de Dios para su pueblo es que andemos en todos sus caminos, hermanos, y no en los nuestros. Yo creo que usted ya vivió, hermanos, la vida sin Cristo. Y si usted, hermanos, es comprensible, o no sé cuál es la palabra a usar, si usted entiende realmente, hermanos, la vida suya sin Cristo, hermanos, las decisiones que usted tomó no fueron las mejores. Usted necesita ahora tomar el camino que Dios dice que debe tomar, hermanos, porque Él es el camino para que usted tome decisiones sabias. Porque Dios nunca ha querido lo peor, Él quiere lo mejor para nosotros. Ahora, vea lo que dice Proverbios, capítulo 3, del 5 al 7. Dice la palabra en Proverbios 3, y es un proverbio, es el consejo de Dios para nosotros hoy. Proverbios 3, del 5 al 7 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Oiga, iglesia, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo ¿en qué? En todos tus caminos. Hermano, reconoce al Señor en todos tus caminos. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, o sea, tu camino. Verso 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión, iglesia. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Hermanos, nosotros necesitamos caminar en la palabra. Nosotros necesitamos el consejo de Dios todos los días de nuestra vida. Hermanos, porque si no va a salir a flote lo que hay en nosotros, nuestra pecaminosidad todavía, para decir, no, yo quiero hacer esto, aunque Dios dice otra cosa. De ahí la importancia de su palabra.
De ahí la importancia de leer, de estudiar, de congregarnos, de venir a recibir la palabra, hermano, para que usted entienda cuál es el camino de Dios para mi vida. Y recuerde, hermano, el camino que Dios quiere para nosotros es para bien, no es para mal. Y yo creo que el proverbio es bien claro. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos. ¿Cómo lo reconocemos? Cuando oramos, cuando pedimos la dirección de Él, cuando vamos a la palabra a ver qué Dios nos dice en su palabra, de qué debo hacer yo. Hermanos, la única forma de andar en todos sus caminos, que es lo que Dios le pidió al pueblo de Israel, que anduvieran en todos sus caminos, hermanos, la única forma de andar en todos sus caminos es a través de su palabra, no hay otra forma. Es a través de esta bendita palabra que tenemos en nuestras manos, hermano. Que no es como decían antes, yo no sé si se acuerdan los evangélicos, hermanos, antes decían es que no es para desodorante, porque solo la andaban debajo del sobaco. Hermanos, la palabra no es para desodorante, no es un desodorante. La palabra de Dios, hermanos, debe ayudarnos a conocer el camino de Dios. Ahora, ojo a lo que le estoy diciendo. El camino de Dios, no mi camino. Hermano, esto que le voy a decir va a sonar tal vez chocante de lo que hoy se escucha en la radio y en la televisión. Hermano, no importa cuál es tu voluntad, no importa cuál es tu camino. Recuerden que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte, hermanos. El único camino que usted y yo debemos de preocuparnos por saber cuál es el camino de Dios. ¿Qué dice Dios que yo debo hacer? No mi propio camino, no mi propia sabiduría, no lo que yo pienso, no lo que yo quiero. Hermanos, no importa lo que usted quiera, no importa lo que usted desee, no importa lo que usted sienta, es lo que Dios dice que debe hacer, ese es el camino. Y recuerde que leímos que ese camino es angosto. Ese camino es Cristo, es lo que Cristo dice, es lo que Cristo enseña, es lo que Él nos muestra en su palabra. La única forma, hermanos, otra vez, de andar en los caminos, en sus caminos, es a través de su palabra. Vea cómo lo dice el salmista, hermanos, en uno de los salmos y capítulos más grandes de toda la Biblia, en el Salmo 119, que habla exclusivamente de la Biblia, de la palabra de Dios. Vamos a ver el Salmo 119, versículo 1 y 3. Dice el Salmo 119, versículos del 1 al 3, dice, bienaventurados los perfectos de camino. Oigan. Ahora, ¿cómo es bienaventurado el perfecto de camino? Dice que son ¿quiénes? Los que andan o caminan en la ley de Jehová. Hermanos, aquellos que van a ser bienaventurados o son bienaventurados, los perfectos de camino son los que andan o caminan en la ley del Señor, en la ley de la palabra de Dios. No hay otra forma. Hermanos, cuando nosotros no conocemos a Cristo, yo le hago a usted una pregunta, yo quiero que usted sea sincero conmigo. ¿A usted le interesó alguna vez la Biblia, lo que la Biblia enseña, antes de conocer a Cristo? ¿A alguien le interesó eso? Yo creo que no. Pero ahora que usted ha conocido a Cristo, hermano, si hay algo que debe interesarle a usted realmente es la palabra. Porque en ella está el camino que Dios quiere para mi vida ahora. Caminos que para mí fueron torcidos, que para mí no fueron derechos y me llevaban a la muerte, pero que hoy me pueden llevar a salvación por medio de Cristo y su palabra. Vea lo que dice el salmista, igual en el Salmo 119, versículos 33 y 34. Dice versículo 33, y eso debería ser una oración para nosotros. Y vea lo que le dice el salmista, hablando de la palabra de Dios. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Enséñame.
Hoy necesitamos decirle, Señor, Señor, enséñame tu camino, tus estatutos, tu palabra, y yo los guardaré hasta el fin. Verso 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Enséñame, dame entendimiento, le dice el salmista. Hermanos, a veces vamos a la palabra no entendiendo que en ella está el camino de Dios para nosotros. Debemos de caminar de acuerdo a su palabra. De acuerdo a su palabra. No conforme a mi propia sabiduría. Hermanos, como lo hemos visto, el deseo de Dios para el cristiano es que andemos o caminemos de acuerdo con su... ¿Con qué? Con su palabra. Hermanos, el deseo de Dios para nosotros como cristianos, como lo fue para Israel, es de que andemos en su palabra, que caminemos en su palabra, a través de su palabra, hermanos, que conozcamos cuál es su palabra. Ve lo que le dice el Señor a Josué en el capítulo 1, versículo 8. Interesantemente, hermanos, para este tiempo todavía no estaba toda la ley de Dios. Aquí todavía no habían venido los profetas, no estaba el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Simplemente ellos tenían lo que Moisés les había dado, o Dios les había dado al pueblo de Israel por medio de Moisés, cuando ellos van a tomar la tierra prometida. Hermanos, y ve lo que Dios le dice a Josué en relación a lo que ellos ya tenían como la ley de Dios o la palabra de Dios. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hermanos, cuando dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, era porque en ese momento la ley se pasaba oralmente, no escrita, sino oralmente. Por eso la Biblia dice: y recordarás o les enseñarás a tus hijos y les recordarás todo lo que Dios ha dicho. Ellos pasaban la ley oralmente. Y el Señor le dice eso a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hermanos, y nunca, o sea, recuerda siempre la palabra de Dios, en este caso, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que, ¿qué? De día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. Nunca se aparte de la palabra. Medita en ella de día y de noche. Hermanos, no es solamente cuando vengo el domingo a la iglesia, mucho menos de vez en cuando. Hermanos, a veces sacamos más el tiempo para ver el Facebook que para leer la palabra y conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuál es su camino, qué es lo que Dios quiere de mi vida, y meditar en su palabra. Y el Señor le dice a eso a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas, o sea, para que cumplas, conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, ¿a cuántos queremos en este lugar que nos vaya bien en la vida? Entonces empieza a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Empieza a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Busca el consejo de Dios en su palabra. Ahí está el camino que debes de seguir, de las decisiones que debes de tomar para que te vaya bien en la vida. Hermanos, nosotros somos tan desobedientes, la iglesia. Hermanos, nosotros no somos diferentes al pueblo de Israel. El gran problema de Israel siempre fue su desobediencia, a pesar de ver la mano de Dios, ver la gloria de Dios, ver a Dios manifestándose en medio de ellos. Y aún así fueron rebeldes, fueron desobedientes a Dios. Hermanos, les voy a dar ejemplos muy sencillos del por qué, hermanos, nos va mal a veces en la vida, en cosas, porque a veces no tomamos el consejo de Dios. Algo tan simple como dice la palabra, que cuando usted se va a casar, dejarás a padre y madre, y te unirás a tu mujer y serán una sola carne. ¿Qué es lo que hacen hoy los cristianos?
se casan en el mejor de los casos, porque hoy a uno se juntan, ¿verdad? Cuando debería de casarse. Y lo primero que hace es ir a meterse donde el papá o la mamá del uno del otro, o donde un familiar. Y empiezan a venir los problemas. No somos sabios. Hermanos, cuando yo me iba a casar, yo le dije al Señor, yo le oré al Señor y yo le dije al Señor que yo no me casaba hasta no tener dónde vivir. ¿Saben por qué? Porque eso me muestra a mí la palabra. La palabra enseña, hermanos, por eso cuando Cristo habla y hace la analogía, yo voy a preparar lugar para vosotros y os vendré y os tomaré a mí mismo, hermanos, era parte de la cultura de aquel tiempo. Un hombre no se casaba hasta no tener dónde vivir. Cristo fue a preparar lugar para nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos la novia, Él es el esposo. En la cultura, en aquellos tiempos, el esposo, hermanos, llegaba y él dejaba lo que eran las arras, que era un pago, un compromiso a la familia, y él se iba a trabajar por muchos años, inclusive, para poder recolectar dinero. Y cuando él regresaba, por eso tenían que estar preparados para la boda, porque la boda se celebraba hasta el día en que llegaba el novio. Y cuando Él llegaba, se celebraban las bodas. Y eso es lo que Cristo fue a hacer, preparar lugar para nosotros. Y poder tener un lugar donde vivir y poder llevarse a su esposa ahora para vivir juntos. Hermanos, si a veces somos tan desobedientes en cosas que la Biblia nos muestra, que son sencillas a veces. La palabra de Dios, por ejemplo, dice, que ya lo hemos leído en Proverbios 6, habla, y el consejo es: no seas fiador de otra persona. Y yo no quiero que me levanten la mano, pero ¿cuántos hermanos están hoy endeudados, pagando porque fió a alguien? Y la Biblia, el consejo es: no fíes. Ese es el consejo de Dios. Dios no quiere lo mejor no quiere lo peor para mí, quiere lo mejor para mí. Hermanos, y yo le doy de consejo, aunque la Biblia lo enseña, es mejor que se enoje ahora y no después. Cuando esté endeudado hasta el elote, decía alguien. Hermanos, a veces no queremos tomar el camino de Dios, de lo que Dios nos dice que debemos de hacer. Dios nos dice en su palabra cuál es su camino, qué debemos de hacer, cómo debemos de hacerlo. Ve lo que dice la palabra en el Salmo 119, 105. Otra vez que recordemos, es el capítulo más grande de toda la Biblia, hermanos, y habla de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Este Salmo 119 en el versículo 105 dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, hermanos. O sea, el salmista está comparando la palabra de Dios con una lámpara, con una lumbrera, con algo que le iba a iluminar el camino. Hermanos, en ese tiempo que el salmista escribe esto, no había luz eléctrica como ahora, que todo está iluminado. Ellos necesitaban una luz para guiarse y saber el camino por donde iban. Hermanos, nosotros necesitamos una luz para saber por dónde vamos. Hermano, yo lo he puesto de ejemplo muchas veces y lo voy a volver a poner de ejemplo. Hermano, ¿cuántas veces usted se levanta en la noche, hermano? Si se fue la luz, ojalá que se haya ido la luz, y usted quiere ir al servicio, al baño, al sanitario, hermano, y usted va caminando y usted cree que va bien, y cuando se da cuenta, pega el dedo gordo, pega la nariz en la pared. Hermano, usted necesita una luz, usted necesita algo que le alumbre el camino. Porque aunque usted, esto es interesante, aunque usted va viendo, hermano, y usted cree ir bien, usted va mal, aunque usted va viendo. Pero el problema es que usted no va viendo el camino de verdad. Eso es lo que dice el proverbio: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero al final es camino
de muerte. Porque la gente cree que va bien, pero va mal. Ellos creen que van bien, pero van mal. Hasta que usted conoce la palabra de Dios, hermanos, conoce a Cristo, usted empieza a conocer cuál es el camino. Ahora, yo le voy a traer, hermano, una comparación en todo eso, porque es interesante. Yo le pongo a usted el ejemplo de usted levantarse en su casa y caminar a oscuras. Hermanos, pero vivimos en un mundo de oscuridad. Vivimos en un mundo de pecado. Vivimos en un mundo donde cada vez más, hermanos, cada vez más, por favor estén conmigo, no con la niña. Cada vez más, hermano, el hombre quiere caminar de acuerdo a su propia sabiduría. Y más que nunca, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Vivimos en un mundo así, hermanos. Un mundo de oscuridad, un mundo de pecado. Y por eso hoy más que nunca necesitamos la luz de la palabra. Y nosotros como iglesia, para darle luz a alguien y decirle, oiga, eso que usted está haciendo, eso no es lo correcto, usted va mal, ese no es el camino. Usted necesita a Cristo, usted necesita la palabra para saber cuál es el camino correcto. Hermanos, el caminar en la palabra de Dios, óigame en esto, el caminar en la palabra de Dios debe ser, para un verdadero cristiano, debe ser un deleite. El caminar en la palabra de Dios, hermanos, debe ser para un verdadero cristiano un deleite. Eso lo dice la misma palabra. Ve lo que dice el Salmo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Salmo 1, versículo 1 y 2 dice, bienaventurado, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino, oiga la palabra, camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Dónde debe estar nuestra delicia? En la palabra, hermanos. La palabra de Dios debe ser una delicia, hermanos, porque ella nos muestra el camino. Ella nos muestra la voluntad de Dios. Ve lo que dice Primera de Juan 5:3. Ya vimos cómo el salmista dice que debe ser una delicia la palabra de Dios, y no andar en el consejo de los malos, sino en el camino de la palabra, en lo que Dios nos muestra en su palabra. Y ve lo que dice Primera de Juan 5:3, dice así: pues este es el amor a Dios, que guardemos ¿qué? Sus mandamientos. En otra palabra, que guardemos significa que cumplamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no nos son gravosos. Hermanos, es interesante porque esa palabra gravosos, hermanos, en el original lo que da a entender esa palabra es que el mandamiento no es algo pesado. No es algo pesado. No es una carga. No es algo difícil de hacer. Hermanos, si le voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan de lo que Juan está diciendo acá, es que los mandamientos del Señor no nos son gravosos. ¿Cómo debería ser, hermanos, el obedecer la palabra de Dios para que sea un deleite y que no sea algo gravoso, una carga, un problema? Hermanos, ustedes se acuerdan, yo no sé cuántos vivieron eso. ¿A cuántos de ustedes los mandaban a hacer el mandado a la pulpería? Hay alguien aquí que le decían, vaya a la pulpería. Vaya, tráigame esto a la pulpería. Ok, hermanos, había dos opciones para eso. Usted iba a regañadientes pateando piedras, pero iba, tenía que hacerlo. O usted decía, está bien, mami o papá, voy a ir a hacer el mandado.
La palabra de Dios dice que los mandamientos no son gravosos. Cuando Dios nos manda a hacer algo en su palabra, hermanos, no debe ser una carga. Yo no debo ir a regañadientes, como para ponerle un ejemplo. Hay quienes ven el congregarse, hermanos, como eso es, como voy porque tengo que ir. Leo la palabra porque tengo que leerla. Oro porque tengo que orar. Me soporto a mi esposa porque tengo que soportármela. Me soporto a mi esposo porque tengo que soportármelo. Hermanos, la palabra dice que sus mandamientos no son gravosos. Porque la Biblia dice, para poner el ejemplo del hombre y la mujer, que nosotros debemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces eso no puede ser una carga. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Por otro lado, dice que la mujer debe someterse a su marido, así como al Señor, como a Cristo. Entonces, ¿cómo se somete usted a Cristo? Sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, la palabra, el conocer la palabra debe ser un deleite para nosotros. Yo puedo ir y cumplir la palabra de Dios gozosamente, dándole gloria a Dios, dándole gracias, hermanos, como cuando me mandaban a la pulpería, pero cuando yo lo hice con agrado, con amor. No a regañadientes, aunque al final siempre tuve que ir. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora, hermanos, aquí yo hice una pregunta. ¿Por qué sus mandamientos, o sea, su palabra, no debe ser difícil de cumplir para nosotros? ¿Por qué? Yo me encontré algunas opciones en la misma palabra del por qué no debe ser para nosotros una carga. No debe ser difícil cumplir lo que Dios dice en su palabra para nosotros. La primera, hermano, la encontré en Deuteronomio 32:4. Dice Deuteronomio 32:4, Él es la roca, hablando del Señor, de nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, hermanos. Todo lo que Dios hace es perfecto. Su palabra es perfecta. Y lo que Dios me manda, hermanos, no debe ser una carga, porque lo que Él me pide es bueno para mí, porque Él es perfecto. Y dice, porque todos sus caminos son rectitud, hermanos. No solamente Él es perfecto como Dios y en su palabra, sino que todos sus caminos son rectitud para mí. Son rectitud para mí, son de bendición para mi vida. Por eso, hermanos, no debe ser una carga. Eso es de bien para mi vida, de bendición para nosotros. Otro está en Proverbios 3:17. Proverbios 3:17. Dice Proverbios capítulo 3 versículo 17, dice la palabra, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Hermanos, ¿por qué sus mandamientos, o sea, su palabra, no debe ser algo difícil de cumplir para nosotros? Porque es deleitoso y porque eso nos trae paz. Cuando usted hace lo que es recto y correcto delante de Dios, hermano, eso te traerá paz a tu vida. Será de bendición para tu vida y de eso debe ser deleitoso para tu vida. Ahora, ¿qué es algo deleitoso, hermano? Yo sé que todos tienen algo deleitoso, algo diferente. Muchos, por ejemplo, el deleite puede ser un queque de chocolate. Y eso es deleitoso, qué rico. Otros es un café, que para muchos he oído así con ese calor, ¿verdad? Un café fuerte y sin azúcar, guácala. Pero para muchos, eso es deleitoso, qué rico ese café. Entonces, cuando hablamos de algo deleitoso, no para todos es lo mismo, pero cuando hablamos de la palabra de Dios, hermanos, esto para todo cristiano, nacido de nuevo, esto debe ser un deleite. Hermano, venir a la iglesia, escuchar el mensaje, escuchar su palabra, debe ser un deleite. Eso no debe ser algo gravoso, no es algo pesado, no es como en la iglesia tradicional. 1 hora ya se extendió el que está hablando, qué cansado, qué pereza, yo quiero irme. Hermano, esto no debe ser gravoso, su palabra debe ser un deleite para nosotros.
La Biblia muestra a Pablo en un momento predicando y dice que la predicación se fue hasta después de la medianoche. Y había un muchacho que estaba oyendo en una ventana, estaba sentado en la ventana escuchando a Pablo. Y lo venció el sueño y se fue. Y se mató. Pero hermano, ya tenía horas de estar predicando Pablo. Para ellos la palabra, hermanos, era importante. Y era deleitosa. Pero a veces la iglesia ve la palabra como algo pesado, como una carga, cansado, cuando debería ser algo, hermanos, deleitoso, donde yo me deleito en la palabra. Yo me deleito en la palabra, donde yo escucho el mensaje, donde yo escucho la voz de Dios hablando a mi vida. Yo medito en su palabra, hermano. Ojalá que usted salga hoy de este lugar diciendo, yo quiero deleitarme en su palabra. Y lo otro lo encontramos en el Salmo, otra vez 119, otra vez vamos a este Salmo. 119, versículo 97 y versículo 103. Dice el Salmo 119, versículo 97, dice la palabra, y vea cómo lo dice el salmista en una expresión: oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Hermanos, ¿cuánto amamos nosotros la palabra? ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo que dice aquí el salmista? Oh, cuánto amo yo tu ley, tu palabra, tu camino, Señor, para mi vida. O es una carga, es algo pesado para nosotros. No debería de ser pesado porque la amamos. Amamos su palabra, nos deleitamos en su palabra. Y otro pasaje es ahí mismo en el Salmo 119, versículo 103, dice el salmista: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Para aquellos que les gusta el dulce. Hermanos, el salmista expresa y él dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Hermanos, ¿es la palabra de Dios algo delicioso para ti? ¿Cuánto tiempo dedicas a la palabra para conocer el camino del Señor? ¿Cuánto tiempo dedicas, hermano, a congregarte para venir a recibir la instrucción del Señor y que eso no sea una carga, sino algo deleitoso para tu vida? Hermanos, porque yo me deleito en la palabra cuando estoy estudiando la palabra, y aquí mi esposa no me deja mentir. A veces llega y me llama a tomar café, o a veces me llama a almorzar y tiene que llamarme varias veces porque yo estoy metido en la palabra y yo no quiero soltarme de lo que estoy recibiendo, de lo que estoy aprendiendo, de lo que estoy estudiando para preparar el sermón para el domingo. Y mi esposa tiene que llamarme, a veces llego y el café ya está helado. Y a veces ella lo sabe, hermanos, y a veces estoy estudiando y ella me llama a que le ayude en algo y es como, uy, Dios, porque yo estoy en lo mío, yo estoy estudiando, yo estoy metido en la palabra, yo estoy investigando la palabra y su palabra es un deleite, iglesia. Debemos de amarla, debe ser algo que amamos, su palabra. Por eso, hermano, yo le digo, yo no vengo a perder el tiempo acá. Yo vengo a enseñar la palabra de Dios, de lo que Dios nos habla, de lo que Dios nos enseña, de lo que Dios nos muestra. Esta es su voluntad, este es su camino, iglesia. Camina en su palabra. Ámala, deleítate en ella, búscala. Que sea algo importante en tu vida como cristiano, la palabra de Dios, no solamente como desodorante, mi amado, no. Ella debe ser algo importante en tu vida, la palabra de Dios. Y con esto, mis amados, voy terminando. Y yo quiero que usted me escuche esto que me encontré. Y dice así: una jovencita en su lecho de muerte le entregó su Biblia a un joven hermano. Y le dijo, en su lecho de muerte le entrega la Biblia y le dice: ten, guárdala por amor a mí, pero más aún por ser el libro de Dios, más por ser el libro de Dios.
Esta jovencita en su lecho de muerte le dice, en relación al libro, a la Biblia, Él me enseñó el camino al cielo, que es Cristo, a donde me dirijo con plena seguridad. Él, el libro, ha sido mi lámpara en mi camino, pero ahora voy a donde ya no la necesitaré. Ahora voy donde ya no la necesitaré. Y le dice, léela. Y nos volveremos a reunir un día en el cielo. Si nosotros tomamos esta palabra como el camino, Jesús es el camino. Pero Él también nos muestra el camino para vivir esta vida en este mundo. Él es el camino, Él es la verdad. Y Él es. Tenemos en nuestras manos, hermanos, la voluntad de Dios, caminar en su palabra, y debe ser un deleite. Debemos de amarla. Debemos de amar esta palabra. Debemos de que sea algo diferente. Yo quiero que usted la tome en sus manos en esta mañana, y vamos a orar con nuestras Biblias en nuestras manos. Y vamos a decirle, Señor, sabemos que podemos pedirte muchas cosas, Señor, pero hoy en especial, Señor, de acuerdo a lo que hemos escuchado, solo queremos pedirte una cosa, Señor. Queremos pedirte como el salmista, oh Señor, enséñanos tu voluntad, enséñanos tu camino, Señor. Enséñanos, Señor, a amar tu palabra. Enséñanos, Señor, como le dijiste a Josué, a no apartarnos de ella, Señor. De que nunca se apartaría este libro de su boca, Señor. Ayúdanos a amarla, a que sea, como dijo el salmista, que sea más dulce que la miel, Señor. Esta tu hermosa palabra, porque en ella está el camino que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a no ser sabios en nuestra propia opinión, Señor, a confiar en ti, en tu palabra, porque es lámpara a nuestros pies tu palabra y es lumbrera a nuestro camino, Señor. Señor, que tu palabra no sea gravosa para nosotros, Señor, sino todo lo contrario, sea un deleite. Que podamos deleitarnos en tu palabra, Señor, porque serán bienaventurados aquellos que no escuchan el consejo de los malos, sino aquellos que se deleitan en la ley del Señor de día y de noche. Padre, eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios, iglesia.